La cultura de la paz es posible si está basada en la cultura del Dios cristalino, ya que la naturaleza de ese Dios es el amor. Amor aguardando siempre florecer en el corazón de cada ser humano en sus diversas formas que le caracterizan, como son la paz interna, la felicidad, la armonía, la alegría y la belleza. Y nosotros, al participar de ese linaje divino, poseemos de manera natural lo que podríamos llamar un instinto espiritual. Instinto que nos lleva siempre a vivir con bien. Con justa razón, el filósofo Sócrates dijo que nadie hace mal voluntariamente, es decir, nadie hace el mal a sabiendas. Esta enseñanza nos lleva a concluir que nosotros, como humanos, participamos de la misma naturaleza de Dios y que nuestra felicidad está basada fundamentalmente en hacer el bien. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando el ser humano hace el mal? Lo hace en contra de su voluntad. ¿Dónde radica el origen de las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las corrupciones en el ámbito político, empresarial, social y educativo? Los sabios Vedas sobre el momento presente dijeron: siempre que el bien decae, extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra. Es crudamente hermoso este verso, ya que no solo habla del mal, sino también del Espíritu de Dios buscando rescatar y despertar al hombre de su sueño milenario. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la manera como Dios participa en medio de tanta confusión? Una manera podría ser inspirarnos desde afuera y desde dentro de nosotros a buscar la sabiduría que nos dé las claves para nuestro despertar. Ahora bien, si Sócrates afirma que nadie hace el mal voluntariamente ante este panorama de cosas, esto solo puede significar que la humanidad ha caído en un espacio muy profundo de inconsciencia debido a una razón muy poderosa. Esa razón sería la ignorancia. La ignorancia está deshumanizando al género humano. Es una enfermedad que ha generado en nuestra especie un agudizamiento de su imperfección y ha agravado la carencia de sensibilidad frente a los valores eternos que también podríamos denominarlos como especies espirituales en proceso de extinción. El filósofo Aristóteles dijo: pues los hombres comenzaron siempre a filosofar, movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol, las estrellas y a la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia.
El amor a la sabiduría, que se inicia mediante la admiración o la estupefacción frente a lo nuevo, parece que ha dejado de existir. Esto significa, desde la visión aristotélica, que desde la sana ignorancia primordial del ser humano, existe un proceso natural de cuestionamientos, admiración y, por tanto, resolver, emprender un camino hacia la luz de aquella sabiduría que te despierta. La ignorancia, el deseo, la pasión, el apego, la ansiedad, la ira, son aniquiladores de la voluntad humana hacia este despertar y forman parte de la ignorancia. Estos aspectos paralizan al hombre y lo llevan a pensar, a decir y hacer aquello que no debe pensar, decir y hacer. Es claro que si existen este tipo de pensamientos, palabras y acciones, es claro que existe un pensador, su origen. Sin embargo, hasta el momento, solo se ha hablado y se ha escrito del pensamiento y sus consecuencias, pero no se ha hablado con claridad meridiana sobre este pensador. Se nos ha dicho, si piensas mal, harás de tu vida un infierno, pero no se nos ha dicho quién es el que engendra el pensamiento. Y aquí hay un gran vacío en la educación humana, que ha hecho que el cambio que todos queremos se haya convertido en una quimera. En el seno de las grandes tradiciones espirituales existió una cartografía muy lúcida de la conciencia humana. Pero ante la lamentable extinción de las escuelas y maestros iniciados e iniciadores en el verdadero trabajo del conocimiento de sí mismo, la transmisión detallada de esos mapas no solo se perdió, sino que además las enseñanzas que llegaron hasta nuestros días aún no han podido ser decodificadas. Es por esa razón que el pensador interior al cual me estoy refiriendo, causante de los pensamientos negativos y sus consecuencias, ha permanecido hasta estos días en el anonimato. Sabiamente, a este pensador que a partir de ahora llamaremos ego, para efectos didácticos, en el pasado se le antropomorfizó y se le dio diversos nombres según la tradición espiritual. Así es como en la actualidad conocemos al ego con el nombre de el diablo o Satán. Esto lo podemos ver en la tradición judeocristiana y en la musulmana. Ahriman fue el nombre del ego entre los zoroastrianos. Mara fue el nombre del pensador entre los budistas, al igual que Set es también el pensador que produce pensamientos en esta maravillosa tradición egipcia. Y en la tradición hindú, el pensador se le llamó como el ejército de los Kauravas. Pero con el paso del tiempo, hemos llegado a pensar que esta entidad demoníaca, egoica, que es algo ajeno a nosotros y por tanto de nuestra psique. Ante esta situación, el hombre identificó erróneamente la fuente del bien y del mal. La idea global de que los malos pensamientos son puestos por el diablo en nuestra mente y que Dios nos castiga por habernos convertido en instrumentos de maldad, ha pronunciado nuestra ignorancia
en torno a la fuente del conflicto y por tanto acerca de la disolución de esa fuente. Desde esa visión errónea se crearon diversas maneras, filosofías, psicologías o terapias para prevenirnos o sanarnos del mal ya instalado en nuestra psique. Pero nada ha funcionado, porque esos sistemas siguen ignorando que la raíz del conflicto es el ego. Ahora bien, ¿y qué es el ego? Lo podemos definir como el ego es una mentira muy bien elaborada. Algo más, este ego es creación nuestra, creación que nos ha inducido que lo alimentemos, que lo defendamos y mantengamos debido al placer sensorial y a la sabiduría que nos otorga mediante el sufrimiento obtenido. Pregunta: ¿cuál es el real propósito del ego? A esta pregunta respondo con otra pregunta. ¿Cuál es el propósito del vicio, de la adicción, del tabaco, del alcohol, de las drogas? La respuesta es evidente. El propósito del yo es la enfermedad, es la muerte. Como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la irritabilidad, de los celos y del adulterio? ¿Acaso es la felicidad? Claro que no. La finalidad de la expresión de cualquier ego es el conflicto. Soy consciente del desacuerdo que puede generar esta afirmación. Realmente espero que esta tesis no sea aceptada fácilmente. Es muy común escuchar sendas alabanzas a las maravillas que el ego prodiga a nuestra vida. El primer argumento para defender al ego, y uno de los más sólidos, es que el ego es creación divina. Y otro es en relación al sufrimiento que el ego te proporciona. Se dice que el sufrimiento es una fuente de aprendizaje y que por esa razón el ego, siendo divino, formando parte de nuestra naturaleza, no puede ser eliminado. Entonces tiene que ser aceptado, abrazado e integrado en nuestra vida interior. ¿Pueden ver allí la retórica del ego? Si queremos pensar así, entonces tendremos que aceptar que estamos ante la presencia de dos dioses. Sí, dos dioses. Uno de ellos sería el Dios del cual emana el amor y la luz solamente. Y el otro Dios es el Dios de donde emana el desamor y la oscuridad. Este último Dios es de creación humana. El Dios cristalino que proclama y llama al amor a sus hijos es inocente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para conocer al pensador, al yo? Nuestra conciencia tiene dos estados esenciales. Uno de ellos es la felicidad y el otro es el conocimiento interior sin el proceso mental. A este conocimiento natural le podemos llamar un estado de observación latente. Desde este estado podemos estar atentos a todos nuestros procesos mentales y emocionales. Estoy hablando de esa capacidad que tiene nuestra conciencia de observar. Y desde esta conciencia que observa, podemos descubrir al ego. Le denominamos a esta cualidad la autoobservación. Y a través de esta autoobservación podemos descubrir al ego en acción y sobre todo su malignidad y las consecuencias de esta malignidad. Entonces, desde nuestra conciencia podemos abrirnos a un espacio de conocimiento profundo de nosotros mismos.
En este sentido, en la tradición védica, Krishna señala a su discípulo Arjuna cuando le dice: Arjuna, controla tus sentidos, eliminando tus deseos impuros, pues son los destructores de la sabiduría y la visión espiritual. Debemos saber todos que quien piensa es el yo, quien siente es el yo, y ese pensamiento y sentimiento es copiado y expresado por nosotros, haciéndonos vivir la fantasía de que somos nosotros los que nos estamos expresando genuinamente. Entonces todos los deseos impuros engendrados por este gran ilusionista necesitan ser observados para ser descubiertos, analizados y eliminados. En el Bhagavad Gita al ego se le conoce como una sola entidad. Es decir, no es solo una entidad, sino más bien como una pluralidad. Por eso se habla de un ejército. Por eso cuando en los mitos se hablan de batallas, entonces se habla también de ejércitos de demonios, como en la tradición egipcia. Gautama habla del ataque de Mara y sus demonios. Y aquí, en el país soleado de Ken, se habla de que Set y sus demonios desmembran a Osiris. Esta pluralidad en nosotros genera temporalmente o muchas veces de manera continua procesos psicóticos, esquizofrénicos o paranoicos, en mayor o en menor grado. ¿Qué hay que hacer? Primero, recordar quiénes somos. Hay que remitirnos a los libros sagrados, donde se afirma de manera enfática que somos emanación de lo divino. Y meditar sobre esta enseñanza donde se señala acerca de la presencia de la radiante naturaleza espiritual que vive en nuestro corazón. Pero esa naturaleza espiritual está asfixiada o condicionada por el yo. Pero esto es lo primero que tendríamos que hacer para iniciarnos en el proceso de nuestro autoconocimiento. De esta manera, estaríamos en contacto con el gen divino, ese gen que desborda en todas las páginas de los libros sagrados en cuanto a su descripción se refiere. Nuestra naturaleza espiritual está atrapada en el yo y eso es lo que hay que liberar. ¿No sabéis que Dios vive en nosotros y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Exclama Pablo a los Corintios. Y Krishna recita: Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarle. El radiante Krishna, en su constante presentación de la verdad abrumadora, le dice a Arjuna: conoce pues a aquel que está por encima de la razón y deja que su paz te dé paz. Sé un auténtico guerrero y mata el deseo, que es más poderoso de los enemigos del alma. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta claridad! ¡Cuán sublime verdad! Y luego, el mismo Krishna hace una descripción maravillosa de las múltiples condecoraciones espirituales que logra el guerrero cuando lucha por su liberación, cuando se da cuenta de que es una emanación de lo divino, cuando se da cuenta que existe un pensador que genera los pensamientos en su interior. Los místicos, en el pasado, a este proceso del darse cuenta de la naturaleza divina y de la eliminación del yo, le denominaron muerte mística, refiriéndose a la aniquilación del ego en todos sus componentes, permitiendo el florecimiento de nuestra naturaleza superior. Entonces, esto significa
que si anhelamos una sociedad iluminada, o al menos un punto donde no exista un campo de litigio en nuestra mente o en nuestro planeta, debemos iniciarnos en el sendero de la cultura de la paz, que es el del conocimiento interior. La tarea no es fácil, pero es posible, ya que nuestro corazón lo anhela profundamente. La vida espiritual no es solo orar, es también hacer en nuestro cada día el trabajo interior de desegoitización, hasta que el advenimiento de la primavera sea en nuestro corazón. También en el Bhagavad Gita, Krishna describe esa estación aromática y perfumada en el corazón humano y destaca las siguientes virtudes que logra el guerrero, como la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, dice Krishna, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Entonces, a través del trabajo interior, sabremos que la paz viene de dentro. En esta paz mental, en esta paz interior, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego. El fruto de la armonía que se logra con la paz interna es el bien. Paz profunda, queridos amigos y amigas. Feliz día de la paz interior. Gracias.